La Biblia y el Evangelio de Juan no está para informar. Para eso tenéis Wikipedia. La Biblia tiene otra razón, otra indicación. No es una mera información teórica de acontecimientos, unos hechos históricos. No es una obra de arte. No está aquí para que podamos admirar qué bueno y hermoso es este libro. Para eso tenéis El Quijote de la Mancha o la Eneida. Este libro tiene otras razones mucho más importantes. La Biblia y el Evangelio de Juan no está para emocionarte, no está para estremecerte. Para eso vas y miras Heidi. Lo que nosotros tenemos en este libro es algo mucho más distinto. Por supuesto que el Evangelio de Juan y toda la Escritura te va a informar del personaje más importante de la historia. Y que lo ha hecho de una manera sorprendente y artística. Y si no, leer los Salmos una vez más, o los Cantar de Cantares y tantos otros pasajes de las Escrituras. Por supuesto que es una obra de arte. Y por supuesto que emociona. Que podemos ver algunos acontecimientos que nos estremecen. Pero estas no son las razones más importantes por las cuales fue dado este libro y por las cuales tú debes de leer este libro. Juan nos dice de una manera muy concreta y muy directa la razón por la cual tú tienes el Evangelio de Juan y lo podemos aplicar del Génesis a Apocalipsis. Pero versículo 31, pero estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, todas esas obras de Cristo y palabras que son señales que han sido establecidas por Él. Toda esa visión de testigos que tenemos con los discípulos, esa selección de obras que han sido narradas a lo largo de la historia del pueblo de Dios y de nuestro Señor Jesús, están para mostrar que Jesús es el Cristo. Esto es lo que nos tiene que llevar de principio a fin del Evangelio y de toda la Escritura. Si hay algo que tienes que descubrir como el mensaje central, el hilo conductor que guía todos y cada uno de los versículos, es que Jesús, aquel que vino y nació en una pequeña ciudad, Belén, es el Cristo. Cuando hablamos del Cristo, hablamos del Mesías, hablamos del ungido, el escogido de Dios para hacer su obra, y su obra es la redención. Para esto he venido, para hacer la obra de mi Padre, es decir, rescatar a aquellos que estaban perdidos. Este es el trabajo del Mesías, del ungido, pero resulta que cuando profundizamos en Jesús como el Cristo, Jesucristo, descubrimos no solamente que Él es el Mesías, en verdad, el enviado del Padre, sino que además es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios no estamos hablando de un Dios menor, de alguna característica divina, no, estamos hablando del único Hijo de Dios, que se ha hecho carne y está en medio de nosotros. Por eso las llagas del resucitado no pueden hacer otra cosa a un hombre como Tomás y a nosotros que caer rendidos y decir, este es Señor mío y Dios mío. Esto es lo que nos está indicando. No está aquí, en esta idea que nos dice Juan, rebajando de alguna forma el Hijo de Dios para hacerlo Mesías, sino que está ensalzando al Mesías para hacerlo Hijo de Dios. Esta es la historia, o esto como nos lo describe. Aparte de la introducción, del prólogo que se hace en los Evangelios, donde se nos presenta, por ejemplo, la genealogía de nuestro Señor Jesús, o el Evangelio de Juan cuando empieza en el principio, ¿no? Era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo lo que nos está diciendo es que de pronto un niño es anunciado y aparece en medio de las aldeas. Es cierto que tiene una infancia con algunos detalles mínimos y que de pronto, de una manera pública, sale por todos los lugares y anuncia el Evangelio y está haciendo grandes cosas. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, venid y miradme a mí y ver.
Este es el mensaje y de pronto nuestra atención llega. Animamos a la gente de la calle y le decimos, ve y descúbrele. Y empezamos a descubrir que hay un hombre que sale por allí, que trae un mensaje y que hace unos milagros. ¿Este quién es? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Y nos hace citas del Antiguo Testamento y nos dice, aquí hay algo mucho más grande que Moisés y que soy yo. O que dice, miradme a mí y podréis ver al Dios que no se puede ver. Cosas extraordinarias está empezando a decir y nos empezamos a preguntar, ¿pero quién es este? ¿A dónde me lleva? ¿Qué implicación tiene esto para mí? Y no es otra cosa sino descubrir que aquel que el Padre ha enviado no es otro, sino Dios mismo hecho hombre. Y que su obra no puede ser igualada a ninguna otra obra. Si no descubrís la centralidad de Cristo, que la Escritura es cristocéntrica, que todo lo que nos está marcando, como le decíamos a los niños esta mañana en Génesis 3, hasta el último momento o instante o palabra que nos dice Apocalipsis, Maranata, sí, ven Señor Jesús, toda la historia de Israel, toda la historia del cristianismo, toda la historia bíblica es Cristo, Cristo, Cristo. Por eso se ha escrito este Evangelio de Juan y todos los demás que se haya podido escribir, para que descubráis que aquel que ha venido y que rescata es el Hijo de Dios y que lo podamos hacer nuestro. Pero nos dice una segunda cosa, no solamente que este libro habla acerca del Cristo, sino para que, descubriendo que el Mesías es el Hijo de Dios, creáis más en Él. Hay dos veces que se repite este verbo, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creo interpretar que lo que nos está diciendo en la primera ocasión es un creer intelectual. Pero estas cosas se han escrito para que veáis que Jesús es el Cristo, para que podáis llegar a la convicción de que Jesús, este hombre hijo de José el carpintero y de María, es el Hijo de Dios. Para que podáis ver que todas esas señales nadie las podía hacer sino el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, tenemos que llegar a la convicción cuando leemos y descubrimos a Cristo que Él es el que dijo ser y que hizo de una manera completa y definitiva la obra. Por tanto, es una convicción o es un creer intelectual, es una aceptación. Cuando nosotros vamos al segundo creer, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ya cambia y nos lo pone en otra idea y en otro contexto, que es el de la confianza, es el de dejarnos llevar en Él. Esto es claro y es lógico en todos los demás acontecimientos de nuestra vida, en todas las decisiones. Por una parte, cuando queremos alcanzar un proyecto o queremos tener una relación con alguien en un negocio o sentimental, lo primero que hacemos es convencernos. ¿Es este el negocio adecuado? ¿Es esta la persona indicada? Vamos a complementarnos, vamos a entendernos y por tanto estamos buscando todas las evidencias a favor o en contra. Cuando estamos convencidos de que ese asunto o esa persona es la adecuada, entonces nos rendimos y nos damos por completo. Esto es lo que Juan quiere con respecto al Evangelio y esto es lo que quiere las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que buscar. Tienes que leer las Escrituras pensando. Es decir, ¿qué es lo que me quiere mostrar? ¿Es esto verdad? ¿Es posible que Dios se haga hombre? ¿Es posible que mi salvación sea únicamente por los méritos de Él? ¿Es posible que mi pecado sea tan serio y tan grave que requiera que Él muera en la cruz? ¿Es posible que mi maldad sea tan grande que yo sea imposible de alcanzar mi propia salvación y que Él tenga que rescatarme? Y cuando leemos las Escrituras y llegamos a la convicción de que sí, de que es posible y de que es necesario que Dios provea el remedio que nosotros no podamos tener, entonces es necesario y fundamental que tú digas a ti sea la gloria y te rindas por completo. No podemos negar que Tomás,
a lo largo de esos 3 años que estuvo con el Señor Jesús fue un discípulo. Seguramente el primer encuentro que tiene con Cristo, ya su corazón se conquistó, se rindió. Pero lo que sí podemos ver es que todavía había una lucha. El Señor Jesús dice, no entendían las cosas porque aún no habían recibido el Espíritu, nos dice el Evangelio, ¿no? Que aún no habían recibido el Espíritu, aún Cristo no había sido glorificado. Bueno, ya han recibido el Espíritu, ya han sido glorificados y por tanto cuando Tomás empieza a analizar lo que tiene delante de él, que es al Señor Jesucristo, se está diciendo a sí mismo, ya no puedo hacer otra cosa, sino rendir mi vida a este hombre. Esto es necesario que ocurra en medio de nosotros. Tenemos que animar a la gente a que vaya y escudriñe, investigue, analice cada uno de los acontecimientos. Nuestra fe no es ciega, no saltamos al abismo oscuro. Tenemos un montón de evidencias, tenemos testigos que nos lo narran, tenemos las muestras poderosas, señales, de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos que estar convencidos, pero cuando estés convencido, déjate caer en sus manos, confirmando que Jesús es quien dijo ser, podáis descansar en Él y solamente en Él. Pero tenemos una tercera razón. Dice, pero estas se han escrito, estas cosas, las señales de Jesús, para que creáis, lleguéis a la convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tener vida en el Señor Jesucristo. Lógicamente, entendemos que Juan no está escribiendo a los muertos, porque los muertos no pueden leer. No está refiriéndose a muertos físicos, porque el libro no está dado para aquellos que son incapaces físicamente de aceptar estas evidencias y señales. Lo que está hablando de tener vida se tiene que referir a otra vida distinta, para que creyendo tengáis vida espiritual. Pero fijaros bien, o vamos a fijarnos bien, en este verbo creyendo. Hay diferencia de opiniones en los intérpretes o estudiosos de las Escrituras y de este texto del griego. Algunos dicen que creyendo, pistenou o algo así se pronuncia en el griego, es un presente subjuntivo, creyendo, aceptándolo. Implica que este evangelio se escribió quizá para no creyentes, para que llegaran a la fe. Y para que creyendo en estas evidencias, en estas señales, pues os rindáis y seáis salvos. Otros dicen, no, esto está en un aoristo, que en español, en castellano no lo tenemos. Este aoristo subjuntivo lo que nos está indicando es un presente que ha empezado pero continúa. Y algunos dicen que se debería de traducir, y así en mayoría de los comentarios hacen, de continuar creyendo. ¿Sí? Nosotros entonces leemos, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que continuéis creyendo, tengáis vida en su nombre. Entonces, en esta segunda interpretación, lo que nos está diciendo es que tiene una implicación para los creyentes. Implica que el Evangelio de Juan fue escrito o dirigido a los discípulos para fortalecer su fe y tener una convicción que le llevara a más lejos, que les defendiera de todos los ataques. Dicen los estudiosos que Juan escribió este libro cuando estaba recibiendo ataques la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo y la evidencia de la resurrección o de ser hecho carne, hombre entre nosotros. Por eso Juan en su carta dice, si alguno dice que Cristo no vino en carne, sea anatema, y está atacando unas sectas o un movimiento. Y este evangelio viene específicamente en esa dirección. No importa si nosotros decimos que este creyendo o continuar creyendo
implica acerca de los no creyentes o acerca de los creyentes, pero es muy importante. Es muy importante que lleguemos a descubrir que el libro, el Evangelio, está para que creas. Para que creas. Y para que creas significa para que te convenzas y para que descanses. Que descanses por fin. Lo que te está diciendo es que hay un lugar donde puedes reposar, donde puedes rendirte por completo, que hay alguien que va a cumplir todo lo que tú requieres o tu vida requiere, que se te está ofreciendo. No es únicamente decir, he aprendido más, ya sé cómo cultivar pepinos y zanahorias en el campo aunque nunca lo voy a hacer, que ya sé cómo sanar a un enfermo aunque nunca seré médico, que ya sé levantar un edificio aun cuando nunca seré arquitecto. No, lo que está diciendo es, descubre lo que tú necesitas, que Cristo tiene, y hazlo tuyo. Cree. Cuando leas el Evangelio, convéncete que Dios ha hecho todo lo necesario para que tú tengas vida y vida eterna, vida en abundancia. Pero si eres creyente, si te has rendido ya al Señor Jesucristo, lo que te está diciendo es convéncete que este es el instrumento para que otros crean. Fijaros que nos está diciendo, bienaventurados, versículo 29, los que no vieron y creyeron. Y este libro se ha escrito para que creyendo tengan vida eterna. Hay gente que no ve, hay gente que no sabe, hay gente que no lo ha descubierto. Y en nuestras manos se ha puesto este libro extraordinario, se nos ha dado la evidencia, se nos ha dado el instrumento básico y fundamental, el mensaje ha sido puesto a nuestro alcance, por tanto tenemos las Escrituras como el mejor arma o como la mejor herramienta para que los que no pueden llegar a ver o no vieron como vio Tomás, puedan también ellos llegar a creer. Por eso es que no es tanto en nuestra vida de evangelización que deberíamos de tener amplia y extensa en todas las áreas, no es únicamente que nosotros dejemos en sus manos la Escritura y la Biblia. Evangelizar no es repartir las Escrituras, no es regalar el Evangelio de Juan y no es regalar todo el Nuevo Testamento. Evangelizar es que tú te convenzas de que este es el instrumento para que descubran al Señor Jesucristo, hagas tuyo el mensaje y estés tan convencido que puedas ir a la gente y predicarles que hay perdón de pecados y que lo hagas con convicción. Creo firmemente y declaro que este libro, la Biblia, y este libro en particular, el Evangelio según Juan, ha sido dado para ti, creyente, para que lo domines, para que lo conozcas y para que se haga instrumento hábil y capaz en tus manos. Cuanto más sepas acerca de Jesús, más poderoso será el mensaje que puedas llevar. Es muy importante que rompamos nuestra ignorancia. Me parece terrible cuando alguien puede llegar y decir, bueno, ya me he leído un par de veces el Evangelio de Juan, ya me he leído la Biblia, ya conozco los libros y conozco algunos pasajes de memoria, sé que puedo recitar el Salmo tal y el capítulo tal, e incluso algún que otro libro, de los más cortitos, por supuesto. No sirve para nada. No estamos hablando aquí de que tengas que memorizar, ni siquiera es que sea tu mejor libro de cabecera cuando no puedes dormir, que también lo es. No. Este libro fue escrito para que mientras estés creciendo en tu fe, mientras sigas creyendo, puedas tener lo más importante, que es vida en su nombre. Y podrás tener, si no eres creyente, vida por primera vez, pasar de muerto a vivo. Poder descubrir la luz, habiendo sido ciego por naturaleza desde nacimiento. Pero también es que sepas que no es la habilidad, que no son tus conocimientos, sino es la señal, las señales, las evidencias de que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Y si ellos lo aceptan,
serán salvos. Y nosotros habremos sido instrumentos, que no hay mejor cosa que esta. Amén.